Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo para el masismo no importa tener una justicia íntegra, transparente. Lo que les importa es la repartija de la torta, la repartija de pegas. Al parecer, el gobierno masista ha dejado de lado sus diferencias entre los evistas y los arcistas, siempre y cuando puedan acceder a impunidad. No les importa cómo, les importa permanecer en la impunidad. Y de esta manera, como la que van a ver en pantalla a continuación, es como queda en evidencia que los enemigos más grandes del país son los masistas, no importa de qué ala pertenezca el masista. Se ha planteado la moción de suficiente discusión, por lo que, conforme al artículo 104 del reglamento de la Asamblea, se requiere el apoyo de 5 asambleístas. Sírvanse levantar la mano. Informe, hermano secretario. Tiene apoyo, hermano presidente. Gracias, hermano secretario. Para aprobar la suficiente discusión, se necesita el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros presentes. Pasamos a votación. Los asambleístas que están de acuerdo en declarar la suficiente discusión, sírvanse levantar la mano. Informe, hermano senador secretario. Existe mayoría absoluta, hermano presidente. Se aprueba la moción de suficiente discusión. Ahora vamos a proceder a votar las hermanas y los hermanos asambleístas que estén de acuerdo con el proyecto de resolución y aprobar el reglamento y la convocatoria al proceso de selección de candidatos y candidatas para conformar el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, con los ajustes y modificaciones presentados por la Comisión. Sírvanse levantar la mano. Informe, hermano senador secretario. Existe mayoría absoluta, hermano presidente. Queda aprobada la resolución, el reglamento y la convocatoria presentada por la Comisión, por lo que las propuestas alternativas no serán consideradas. Se instruye la publicación de la convocatoria previamente ajustada y compatibilizada al reglamento. Al haber agotado el orden del día, damos por concluida la presente sesión. Aquí vemos cómo el masismo gobernará solo para sí mismo y por sí mismo. Todas las voces que escuchan de fondo son los reclamos de los opositores, que por cierto no les importa. ¿Se acuerdan cuando Evo Morales dijo que es presidente de Bolivia y tiene que gobernar para todos? Nunca fue cierto. Lo que le importa al socialismo, a la dictadura socialista, es hacerse con el poder y no soltarlo nunca. Y para eso, por supuesto, es menester controlar la justicia. Una justicia sometida es una justicia que te permite hacer lo que te dé la gana. Y acabamos de ver, al estilo cubano, cómo con artimañas, como por medios deplorables, engañosos, que mienten al pueblo, es que logran ese cometido. Tengan un buen resto de jornada. Con la aprobación del reglamento para las elecciones judiciales, lo que está claro es que la reforma o una justicia transparente es lo que menos importa. Y han definido entre los evistas y los arcistas
que este es un pleito no de cuál es la mejor justicia para los bolivianos, sino cómo resuelven sus problemas, sus diferencias de pegas. ¿Me resuelves pegas? Voto en favor del reglamento. Con esto lo que estamos haciendo es profundizar la crisis del Estado plurinacional, que cada día se vuelve un Estado más tranca. Pero para que vos no hables, porque además necesitan plata de las joyas de la abuela que van a sacar y vender del Banco Central, más la plata de los jubilados, que son 23.500 millones, porque ya no tienen plata, nadie nos da plata a los bolivianos, están aprobando la ley 280, ley mordaza, al igual que la ley maldita, la 1386. Esa ley 1386 que intentaron aplicar a los gremiales, a los comerciantes, a los transportistas, a los políticos, a los periodistas, al conjunto, a los maestros, a los médicos, al conjunto de la sociedad civil, para que no hablemos. Y todo esto bajo la mirada bendita de los del CIDH, que han venido más a condecorar personalidades en Bolivia que a ver y luchar por los derechos humanos y la necesidad del pueblo boliviano de tener respuestas nuevas a un sistema judicial que persigue, que discrimina, que es injusto, que violenta nuestros derechos. Ya. Muy buenos días. Agradezco la presencia de los medios de comunicación y queremos denunciar al país que esta es parte del reglamento que se ha aprobado el día de ayer por el rodillo del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y aquí tengo la prueba de cómo una vez más el oficialismo se hace la burla del país para estas elecciones judiciales. Ustedes saben que cuando hay corrupción en la función pública, por ejemplo, en el tema de licitaciones, la forma más usual de esa corrupción es cuando se hacen pliegos de licitaciones o términos de referencia a medida de una empresa para que ella sea la que gane esa licitación y todas las demás queden excluidas. Bueno, este reglamento tiene las mismas características de un pliego de licitación hecho a medida para que ganen la elección judicial los postulantes afines al MAS. Les voy a leer el artículo 21 que demuestra a las claras lo que les acabo de decir. El artículo 21 dice verificación de requisitos comunes y específicos. En el parágrafo 2 dice, en la etapa de verificación de requisitos específicos, la comisión mixta respectiva solo comprobará, repito, solo comprobará que el postulante cumpla con los 8 años de experiencia profesional y que cuente con al menos un curso de formación especializada en el área de su postulación. Ni siquiera habla de maestría ni de doctorado, un curso que puede ser de un diplomado hasta virtual. Parágrafo 3 del mismo artículo. Quedará inhabilitado la o el postulante que no tenga la experiencia mínima de 8 años de ejercicio profesional, que obviamente la tienen casi todos, o que no acredite al menos un curso especializado en el área del cargo al que se postula. Solo se controlan estos 2 requisitos específicos como causal de inhabilitación. Y ahora les voy a decir la cantidad de requisitos específicos que han puesto en el reglamento para todos estos cargos. Miren, Tribunal Constitucional Plurinacional, hay del 1 al 11 requisitos específicos y solo van a controlar 2. Tribunal Supremo de Justicia, hay 12 requisitos específicos. Solo van a controlar estos 2. Tribunal Agroambiental, tenemos, en este es más todavía, tenemos 15 requisitos específicos, solo se van a controlar 2. Consejo de la Magistratura, tenemos 7 requisitos específicos, solo se van a controlar 2. Es una burla al país poner hasta 15 requisitos específicos y solamente calificar 2, y lo dicen con el tamaño del cinismo y la sinvergüenzura en el artículo 21, parágrafo 2 y 3 del reglamento. Y otra cosa así de grave, para que vean cómo está esto hecho a medida. La prueba, el propio reglamento aprobado ayer por el rodillo del MAS.
Fíjense, requisitos específicos, artículo 20. Para el Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el más importante de estos 4 órganos judiciales. Requisito específico 2, no tener militancia en alguna organización política al momento de su postulación. O sea, al momento de la postulación no tener militancia. Este no se lo va a controlar, solo se va a controlar ejercicio de los 8 años y algún cursito de virtual por ahí de diplomado y no ni siquiera maestría y doctorado. Pero fíjense cómo cambian este requisito para los otros tribunales menos importantes. Tribunal Supremo de Justicia, no tener militancia en alguna organización política de carácter departamental o nacional al menos 8 años antes del momento de la postulación. Pregunta, ¿por qué en el Tribunal Constitucional no exigen también no tener la militancia política por lo menos 8 años antes y solo dicen que es suficiente que no lo tenga al momento de su postulación? Entonces, esto les demuestra a ustedes que esto está totalmente cocinado, digitado, amañado para beneficiar a los postulantes que sean afines al gobierno y al oficialismo. Les van a entregar con el resaltado pertinente todas las copias de esto y también está en digital para los que no alcance. Mi asesor de gestión parlamentaria les va a pasar en digital, pero quería decirles que independientemente del debate que hemos tenido anoche, como el vicepresidente ni siquiera ha querido llegar al detalle, porque en el detalle sí van a ver este tipo de barbaridades, porque cortó abruptamente el debate, y ahora ya entendemos por qué cortó el debate, porque iban a aparecer estas barbaridades al debate público, y obviamente las quería esconder. Entonces, que quede constancia en los medios de comunicación. Este es un pliego a medida de los postulantes del MAS. De todos los requisitos específicos se van a controlar solo 2, que prácticamente todos los que se postulen que le convengan al MAS los van a tener y no se va a poder hacer una adecuada calificación de los méritos en función a los otros requisitos específicos. Ese era el tema de la conferencia de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cuál es el basamento para que solamente tomen estos 2 aspectos? ¿El reglamento lo contempla o...? Lo dice expresamente, habría que hacerle esa pregunta al MAS. Para mí la única respuesta es que esto ya está hecho a medida para que los postulantes del MAS, que no van a tener la calidad y el mérito suficiente para cumplir todos los requisitos específicos, se los saque postulados por la ventana, digamos, se los haga entrar a la asamblea por la ventana y no por la puerta grande. Ya todo está confirmado, diputados, ¿qué hacer entonces? Bueno, la diferencia es que ni arcistas ni evistas juntos tienen los 2/3 en la asamblea. Obviamente ahora están empeñados en repartirse los cargos judiciales porque entre ellos se hacen acusaciones recíprocas de corrupción y de vinculación con el narcotráfico. Entonces, eso quieren limitarlo en el discurso público y en los medios de comunicación, porque si tuviéramos una nueva justicia independiente, esa justicia independiente puede ir al fondo de estas acusaciones recíprocas y no les conviene a ninguno de los 2 bandos. Por eso es que están empeñados ahora en repartirse los cargos judiciales. Pero no tienen los 2/3. Esa es una diferencia con las elecciones anteriores, donde el ministro Lima confesó que el que había dispuesto todos los cargos judiciales en las anteriores elecciones fue el expresidente Evo Morales en la fase de preselección. Algo que por supuesto es completamente criticable. Señores, yo esto lo he mencionado en reiteradas oportunidades y a veces me pregunto, ¿los masistas y los socialistas en general no se cansan de hacer esto? ¿De jugar sucio? La respuesta es clara, no. Porque su objetivo no es gobernar para todos. Su objetivo no es la transparencia ni la justicia. Ni la justicia social, otro invento estúpido del socialismo. Su objetivo es ser Cuba. Su objetivo es castigar a todo aquel que critique su incompetencia. Y hay pueblo, mucho pueblo, que puede criticarlos.
En Cuba ya no se puede. Cada vez son menos las protestas, y cuando protestan hay jóvenes que son expulsados bajo el pretexto de es un agente de la CIA. Jóvenes que incluso son menores de edad. Y eso es lo que quieren aquí en Bolivia. Quedarse con todo, robar todo lo que puedan, empobrecer al pueblo, y ya todos pobres, ¿con qué medios podrás defenderte? La justicia será de ellos. Que por cierto, ese es un punto muy interesante. ¿Por qué es que todas las denuncias entre los masistas no avanzan? Solamente salen a vociferar como señoras, como si se tratara de un mercado en los medios de comunicación. Y bueno, la verdad es que la justicia que ellos manejan no quiere que esto avance. Y por eso está pasando lo que estamos viendo. Y que a largo plazo, por supuesto, les beneficia bastante más. Señores, déjenme su opinión, y ya lo he dicho antes. Los enemigos de Bolivia son los masistas, son traidores de la patria, porque de manera pública el presidente masista Luis Arce Catacora ha dicho que su objetivo es cubanizar Bolivia. ¿Qué prueba más grande necesitan que eso? Y Evito Morales hace algunos años decía que en Cuba hay democracia. En Cuba democracia. Querrá esa democracia aquí en Bolivia también. Son traidores de la patria. Son el enemigo. ¿Bolivia seguirá permitiendo estos atropellos? Yo espero que no. Gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Un saludo y nos vemos en otro video.